Hay momentos en la vida que parecen insignificantes, un instante antes de dormir, un suspiro, una mirada al techo, un pensamiento que vuelve y vuelve otra vez, y lo más extraño es que esto podría estar revelando algo que tu cerebro ya sabe, pero que todavía no te has atrevido a aceptar. Quizá te ha pasado, apagas la luz, el día termina, las obligaciones, se callan, el teléfono deja de sonar, y justo cuando todo parece entrar en silencio, aparece una persona, su rostro, su voz, su recuerdo, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para regresar. Y entonces te preguntas, ¿algo por qué ocurre? ¿Por qué algunas personas ocupan tanto espacio dentro de nosotros? ¿Por qué podemos pasar horas ocupados? Y aún así, volver a ellas cuando el mundo se apaga. La respuesta es más profunda de lo que imaginas, porque el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar, y porque el cerebro tiene una forma muy peculiar de procesar aquello que considera importante, especialmente durante la noche. Cuando estamos a punto de dormir, existe un momento fascinante. Los neurocientíficos lo conocen muy bien. Es el período de transición entre la vigilia y el sueño, un instante donde las barreras mentales disminuyen, donde la mente racional pierde fuerza y donde las emociones emergen con más facilidad. Por eso muchas personas sienten más nostalgia por la noche, más deseo, más tristeza, más amor, más esperanza durante el día. Somos estrategas por la noche. Somos verdad. Y quizá por eso estás aquí, porque hay alguien ocupando tus pensamientos, alguien cuyo nombre aparece sin ser invitado, alguien que despierta algo dentro de ti. Puede ser una pareja. Puede ser alguien que será alguien alejó, puede ser una persona que todavía no sabe lo que sientes, o quizá alguien que tampoco puedes olvidar. No importa quién sea, lo importante es comprender lo que ocurre dentro de ti, porque todo cambio comienza ahí dentro, no fuera. Vivimos obsesionados con controlar el exterior, lo que otros hacen, lo que otros sienten, lo que otros responden. Pero pocas veces prestamos atención al único lugar donde realmente tenemos poder, nuestro mundo interior. Y aquí aparece algo interesante: la mayoría de las personas cree que el amor comienza cuando conoces a alguien, pero no, el amor comienza mucho antes, empieza en la atención, porque aquello a lo que prestas atención crece, aquello que alimentas con pensamientos se fortalece, aquello que visitas mentalmente cada día se convierte en parte de tu realidad emocional. Tu cerebro funciona como un jardinero silencioso, no distingue demasiado entre lo que imaginas y lo que experimentas constantemente, simplemente fortalece las conexiones que utilizas con frecuencia. Por eso ciertos recuerdos se vuelven tan intensos, por eso ciertas personas parecen vivir dentro de nosotros, incluso cuando están lejos, porque hemos construido autopistas neuronales hacia ellas y cada pensamiento vuelve a recorrer el mismo camino una y otra vez. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿estás pensando en esa persona de forma consciente o simplemente estás atrapado en una repetición emocional? Porque no es lo mismo, y esta diferencia puede cambiarlo todo. Muchas personas pasan años pensando en alguien, pero nunca se preguntan qué desean realmente. Extrañan, idealizan, recuerdan, imaginan, pero no aclaran. Y cuando no hay claridad, la mente crea confusión, la confusión genera ansiedad, y la ansiedad consume energía emocional. Por eso quiero proponerte algo sencillo, algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un enorme impacto psicológico. Antes de pensar en esa persona, piensa en ti. Sí, en ti. Porque si hay algo que he aprendido observando relaciones humanas durante años, es que las personas más magnéticas no son las más perfectas, son las más claras, las que saben quiénes son, las que conocen sus deseos, las que dejan de pedir permiso para sentir. Y esto tiene una explicación científica cuando una voz por procreación y interpretación. Con científica. Persona tiene claridad emocional, su sistema nervioso transmite seguridad y la seguridad resulta atractiva. No porque impresione, sino porque tranquiliza. Porque todos buscamos inconscientemente aquello que nos hace sentir seguros. Por eso algunas personas iluminan una habitación al entrar, no por su apariencia, sino por su energía emocional, por su coherencia, por su presencia. Y todo eso comienza con una pregunta. Una sola pregunta: ¿qué quiero? Realmente, no lo que debería querer, no lo que esperan los demás, no lo que parece correcto. ¿Qué quiero yo? Respóndelo sin filtros, sin miedo, sin vergüenza. Porque cuando una persona descubre lo que quiere, algo cambia: su mirada, cambia su postura, cambia su voz, cambia incluso su forma de caminar, cambia.
y los demás lo perciben, aunque no sepan explicarlo porque el cuerpo comunica mucho antes que las palabras. Ahora imagina esto esta noche, cuando llegue el silencio, cuando todo el mundo duerma, cuando solo estés tú y tus pensamientos. Quiero que observes qué ocurre, quiero que observes quién aparece en tu mente y sobre todo quiero que observes cómo te sientes cuando aparece, porque esa emoción contiene información valiosa, información que llevas demasiado tiempo ignorando, y precisamente ahí comienza el verdadero trabajo, no en la otra persona. No en la otra persona, no en lo que pasará mañana, sino en descubrir qué está intentando decirte tu propio corazón. Y cuando entiendas eso, cuando descubras el mensaje oculto detrás de ese nombre, comprenderás por qué un simple papel puede convertirse en una herramienta tan poderosa para reorganizar tu mundo emocional. Pero antes, debemos entender algo todavía más importante, algo que explica por qué algunas personas parecen acercarse a nosotros sin esfuerzo, mientras otras se alejan incluso cuando hacemos todo lo posible. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse porque responderla exige valentía. La pregunta es esta: ¿por qué esa persona tiene tanto poder sobre mis emociones? Parece una pregunta sencilla, pero no lo es, porque muchas veces creemos que estamos pensando en alguien, cuando en realidad estamos pensando en cómo nos sentimos cuando estamos con esa persona, y esa diferencia cambia todo. Imagina por un momento a una mujer. Llamémosla Elena, tiene 45 años, una vida estable, un trabajo que funciona, responsabilidades, rutinas, objetivos. Desde fuera, todo parece estar bien, pero cada noche ocurre algo cuando se acuesta, cuando el silencio llega, cuando nadie la observa. Piensa en el mismo hombre, siempre el mismo. No porque hablen todos los días, no porque tengan una relación, ni siquiera porque exista una promesa, simplemente aparece como una canción que vuelve, sola como un recuerdo que se niega a desaparecer. Durante años creyó que el problema era él, hasta que descubrió algo. El problema no era él, era lo que él despertaba dentro de ella, y esto sucede más de lo que imaginas. Muchas personas se enamoran de una sensación, no de una persona. Se enamoran de cómo se sienten vistas, comprendidas, escuchadas, deseadas, aceptadas. Y cuando esa sensación desaparece, empiezan a perseguir a la persona sin darse cuenta de que lo que realmente buscan es recuperar el estado emocional que vivían junto a ella. Por eso es tan importante comprender qué ocurre dentro de tu cerebro cuando alguien ocupa tus pensamientos, porque el cerebro humano no está diseñado para buscar felicidad, está diseñado para buscar familiaridad. Y aquí aparece uno de los conceptos más fascinantes de la psicología: la familiaridad emocional. Tendemos a sentirnos atraídos por aquello que nos resulta conocido, incluso cuando nos hace sufrir, incluso cuando nos limita, incluso cuando nos rompe el corazón. Porque nuestro sistema nervioso interpreta lo conocido como seguro, aunque no sea saludable. Y por eso muchas personas vuelven una y otra vez a las mismas historias, a los mismos patrones, a los mismos patrones. Mismas heridas con diferentes nombres, pero con la misma sensación. Y aquí es donde muchas personas se pierden completamente, porque creen que desean a una persona cuando en realidad están reviviendo una emoción antigua, una emoción que nació mucho antes. Quizá en la infancia, quizá en una relación pasada, quizá en un momento donde sintieron que debían esforzarse para recibir amor. Por eso detenerse y observar lo que sentimos es tan importante, porque la conciencia rompe patrones, la inconsciencia los repite. Pero aquí aparece algo inquietante: la mayoría de las personas cree que conoce sus sentimientos y sin embargo pasan años confundiendo amor con necesidad, deseo con dependencia y conexión con miedo a quedarse solos. Por eso lo que vas a descubrir ahora puede cambiar completamente la forma en que interpretas esa relación. Ahora bien, eso no significa que tus sentimientos sean falsos, todo lo contrario, significa que merecen ser comprendidos, porque detrás de cada emoción existe un mensaje y detrás de cada deseo existe una necesidad. Pregunta es ¿estás escuchando o simplemente estás reaccionando? Porque reaccionar y comprender son dos cosas distintas, y aquí aparece algo maravilloso. Cuando escribes el nombre de alguien antes de dormir, no estás intentando controlar a esa persona. Estás observando tu propio mundo emocional, estás creando un espacio para escucharte, y eso cambia el proceso por completo, porque ya no se trata de perseguir, se trata de entender, ya no se trata de obsesionarte, se trata de clarificar. Y cuando aparece la claridad, la ansiedad pierde fuerza. Existe algo que vemos constantemente en consulta: las personas sufren más por la incertidumbre
que por la realidad no es el rechazo, lo que más duele es no saber. No es la distancia, es la ambigüedad, no es la ausencia, es la confusión. Porque el cerebro odia los vacíos, necesita respuestas, necesita cerrar ciclos, necesita entender. Y cuando no encuentra información suficiente, la inventa. Por eso aparecen escenarios imaginarios, conversaciones que nunca ocurrieron, respuestas que nunca llegaron, historias enteras creadas por la mente, todo para intentar llenar un vacío emocional. Pero hay un problema: las historias que inventamos rara vez nos tranquilizan, normalmente nos angustian más. Y aquí es donde ocurre algo sorprendente, porque cuanto más intentas encontrar respuestas afuera, más ruido creas dentro. Y ese ruido puede hacerte perder señales importantes que llevan mucho tiempo frente a ti, porque la imaginación puede convertirse en una fábrica de miedo. Y aquí surge una pregunta poderosa: ¿qué pasaría si dejaras de intentar adivinar lo que siente esa persona? ¿Qué pasaría si durante una semana concentraras toda tu energía en descubrir qué sientes tú? Parece simple, pero transforma vidas, porque el amor sano siempre comienza por el autoconocimiento, nunca por la persecución, nunca por el control, nunca por la dependencia. Empieza cuando una persona puede decirse a sí misma: esto es los que siento, esto es lo que deseo, esto es lo que necesito, sin miedo, sin vergüenza, sin justificarlo. Y aquí ocurre algo extraordinario: cuando una persona deja de correr detrás de respuestas externas, empieza a generar estabilidad interna. Y esa estabilidad cambia completamente su energía, su presencia, su magnetismo, porque ya no transmite necesidad, transmite coherencia. Y las personas responden de manera diferente a alguien que está en paz consigo mismo. Lo perciben aunque no sepan explicarlo, lo sienten, porque el sistema nervioso humano detecta señales emocionales constantemente: una mirada, un silencio, un gesto, una respiración, todo comunica. Y muchas veces lo que comunica más fuerte es aquello que nunca se dice. Por eso algunas personas resultan tan inolvidables, porque no intentan convencer, no intentan perseguir, no intentan demostrar, simplemente están presentes. Y la presencia tiene una fuerza inmensa, mucho más poderosa que la insistencia, mucho más poderosa que la ansiedad, mucho más poderosa que cualquier estrategia. Pero todavía falta comprender algo fundamental, algo que explica por qué el momento antes de dormir tiene un efecto tan profundo sobre nuestras emociones. Porque mientras duermes, tu cerebro continúa trabajando, procesando, ordenando, conectando recuerdos, fortaleciendo emociones, y lo que sucede durante esas horas puede influir mucho más de lo que imaginas en la forma en que te sentirás al despertar. Y cuando entiendas cómo funciona ese proceso nocturno, comprenderás por qué un simple nombre escrito en un papel puede convertirse en el inicio de una transformación emocional mucho más profunda de lo que parece. Existe una razón por la que algunas noches parecen eternas. Te acuestas, cierras los ojos, intentas descansar, pero tu mente sigue despierta, como si hubiera algo pendiente, algo que necesita resolverse, algo que no quiere quedarse en silencio. Y casi siempre hay una emoción detrás, una emoción que durante el día logras esconder, pero que durante la noche encuentra la manera de regresar. Esto ocurre porque el cerebro nocturno funciona de forma diferente. Mientras duermes, tu mente no se apaga. Trabaja, ordena, clasifica, conecta experiencias, procesa emociones y decide qué recuerdos conservará con más fuerza. Por eso algunos pensamientos se vuelven tan intensos antes de dormir, porque el cerebro está preparando el material emocional que seguirá procesando durante la siesta. Que seguirá. Noche ahora, imagina algo. Imagina que antes de dormir llenas tu mente de preocupación, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. ¿Qué crees que hará tu cerebro con esa información? Exactamente, seguir trabajando sobre ella, seguir reforzándola, seguir alimentándola. Porque aquello que recibe antes del sueño suele adquirir más relevancia emocional. Pero esto todavía no es lo más importante. Existe algo que los investigadores del sueño han observado durante años y tiene que ver con la forma en que el cerebro decide qué emociones conservar y cuáles dejar atrás. Lo que sucede durante los últimos minutos antes de dormir puede influir mucho más de lo que imaginas en cómo te sentirás al despertar. Y aquí aparece uno de los mayores errores que cometen muchas personas: se acuestan pensando en todo lo que temen perder, en lugar de pensar en aquello que desean construir. Se duermen imaginando abandonos, rechazos, distancias, silencios, y luego se preguntan por qué despiertan con más angustia. La respuesta es sencilla: porque el cerebro continúa el trabajo que comenzó antes de dormir. Por eso, el ejercicio que estamos explorando
no tiene que ver únicamente con escribir un nombre, tiene que ver con dirigir la atención, tiene que ver con elegir conscientemente qué emoción vas a alimentar. Y eso cambia mucho más de lo que parece, porque la atención es energía psicológica donde colocas tu atención, colocas tu vida, piensa en una lupa bajo el sol. La luz está en todas partes, pero cuando se concentra en un solo punto genera calor, genera transformación, genera impacto. Lo mismo sucede con tu mente. Cuando está dispersa, pierde fuerza. Cuando está enfocada, crea cambios profundos y aquí aparece algo fascinante. La mayoría de las personas cree que el amor depende únicamente del otro, de sus decisiones, de sus mensajes, de sus acciones. Pero existe una parte del amor que depende completamente de nosotros, la forma en que interpretamos la forma, en que sentimos la forma, en que nos relacionamos con nuestros propios pensamientos. Y esa parte sí podemos transformarla. Déjame contarte otra historia. Un hombre de 50 años, lo llamaremos Andrés, había terminado una relación importante, no fue una ruptura escandalosa. No hubo traiciones, no hubo traiciones. Grandes discusiones, simplemente se alejaron poco a poco como dos barcos que dejan de navegar en la misma dirección. Pero Andrés no conseguía avanzar. Meses después seguía pensando en ella cada noche. Sin excepción intentaba distraerse, intentaba olvidarla, intentaba convencerse de que ya no importaba. Y, mientras más lo intentaba, más presente estaba ella hasta que comprendió algo. No necesitaba obligarse a olvidar, necesitaba entender. Porque aquello que se comprende deja de perseguirnos. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si no extrañas realmente a esa persona? ¿Qué pasaría si lo que extrañas es la versión de ti que existía cuando estabas a su lado? Porque para muchas personas esa diferencia lo cambia todo aquello que se reprime. Sigue golpeando la puerta, y eso ocurre constantemente. Las emociones ignoradas nunca desaparecen, simplemente cambian de forma, se convierten en ansiedad, se convierten en tensión, se convierten en insomnio, se convierten en cansancio emocional. El cuerpo siempre termina hablando lo que la mente intenta callar. Por eso, este proceso es tan poderoso porque no busca negar lo que sientes, busca iluminarlo, observarlo, comprenderlo. Y aquí surge una pregunta importante cuando piensas en esa persona. ¿Qué emoción aparece primero? No la emoción que debería parecer la real, la auténtica, la que surge espontáneamente: alegría, esperanza, nostalgia, deseo, tristeza, miedo. Observa con honestidad, porque esa emoción es una brújula, te está mostrando algo, te está señalando una necesidad, una herida, un deseo, o quizá una verdad que llevas demasiado tiempo evitando. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando una emoción recibe atención consciente, pierde parte de su poder automático, deja de controlarte y comienza a enseñarte. Esto es exactamente lo que ocurre en muchas terapias. Las personas no sanan porque alguien les dé respuestas mágicas, sanan porque aprenden a mirar lo que antes evitaban. Cuando miran, comprenden, y cuando comprenden, se liberan. Pero todavía hay algo más profundo, algo que pocas personas entienden y que tiene que ver con el nombre, porque los nombres tienen una fuerza psicológica extraordinaria. Cuando escuchas tu nombre, tu cerebro responde inmediatamente. Es uno de los sonidos más importantes para nuestra identidad. Por eso recordamos nombres asociados a emociones intensas, por eso ciertos nombres aceleran nuestro corazón, y por eso otros todavía pueden dolernos años después. Un nombre nunca es solo un nombre. Es una puerta. Detrás de él viven recuerdos, experiencias, conversaciones, sueños, promesas, ausencias. Todo eso aparece cuando lo lees, cuando lo pronuncias, cuando lo imaginas. Y precisamente por eso escribir un nombre antes de dormir puede convertirse en una experiencia tan profunda, porque no estás escribiendo letras, estás activando una red emocional completa dentro de tu cerebro, una red formada durante meses, o quizá durante años. Pero aquí viene la parte más importante. No se trata de utilizar ese nombre para aferrarte, se trata de utilizarlo para entenderte, porque cuando conviertes a otra persona en una obsesión, pierdes tu centro. Pero cuando utilizas esa emoción para conocerte mejor, ganas claridad, y la claridad tiene un efecto increíble. Reduce el ruido mental, reduce la ansiedad, reduce la necesidad de controlar, y cuando desaparece la necesidad de controlar, aparece algo mucho más atractivo: la serenidad, la calma, la confianza, y curiosamente es en el que
Ese momento cuando muchas cosas empiezan a moverse, no porque hayas perseguido, sino porque dejaste de hacerlo, no porque hayas forzado, sino porque aprendiste a sostener lo que sientes sin desesperarte. Pero aún no hemos llegado al corazón de todo esto, porque existe una diferencia enorme entre desear a alguien y crear una conexión emocional capaz de transformar una relación. Y esa diferencia depende de algo que casi nadie trabaja: tu energía emocional cotidiana, la manera en que hablas, la manera en que miras, la manera en que te presentas ante el mundo. Y cuando entiendas cómo esa energía influye en cada interacción humana, comprenderás por qué algunas personas parecen imposibles de olvidar. Existe algo que las personas suelen llamar química, algo difícil de explicar, difícil de medir, difícil de describir, pero imposible de ignorar. Entras en una habitación, hay muchas personas sin embargo, una de ellas llama tu atención, no ha dicho nada, no ha hecho nada extraordinario. Y aún así, hay algo que se siente, algo que atrae, algo que permanece durante años. La gente intentó explicar este fenómeno como si fuera un misterio, como si fuera suerte, destino, casualidad. Pero la psicología moderna ha descubierto algo fascinante: la atracción profunda rara vez nace de la apariencia, nace de la emoción que una persona transmite, porque antes de escuchar palabras, percibimos estados emocionales. Antes de analizar, sentimos. Antes de pensar, captamos. Nuestro sistema nervioso está diseñado para eso. Miles de años de evolución nos enseñaron a leer señales invisibles: la tensión, la calma, la confianza, el miedo, la seguridad. Todo eso se transmite constantemente. Y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu forma de relacionarte para siempre. Las personas no responden únicamente a lo que dices, responden a cómo se sienten cuando están contigo. Y fue exactamente esto lo que descubrió una mujer después de años intentando recuperar una relación. Pensaba que necesitaba decir las palabras correctas, enviar el mensaje perfecto, encontrar el momento ideal. Pero cuando entendió lo que realmente estaba transmitiendo, todo comenzó a cambiar, y su historia explica perfectamente lo que estamos viendo aquí durante mucho tiempo. Ella creyó que el problema era la distancia, después creyó que era la falta de comunicación, más tarde pensó que simplemente había dejado de importarle. Pero estaba equivocada. Una tarde, después de una conversación especialmente difícil, él le dijo algo que jamás olvidó: no necesito que me convenzas de nada, necesito sentir que vuelves a ser tú. Aquellas palabras la golpearon con fuerza, porque entendió algo que había pasado por alto. Durante años había estado tan concentrada en que y poca finita o cuestiones recuperar la relación, que se había olvidado de recuperarse a sí misma. Y cuando comenzó a trabajar en ella, cuando recuperó su calma, su seguridad y su autenticidad, la relación empezó a cambiar de una manera que nunca habría conseguido forzando las cosas. Detente un momento, piensa en alguien que jamás olvidaste. Probablemente recuerdes algunas conversaciones, algunos momentos, algunos detalles, pero sobre todo recordarás cómo te hacía sentir, porque la hacía sin vida uno y ciclo en penurdesia. Emociones dejan huellas más profundas que las palabras, y precisamente por eso muchas relaciones fracasan, no por falta de amor, sino por falta de presencia emocional. Dos personas pueden compartir una casa, compartir una cama, compartir años, y aún así sentirse completamente solas, porque estar cerca físicamente no significa estar disponible emocionalmente. Y aquí es donde comienza el verdadero magnetismo: no en la belleza, no en la perfección, no en la perfección las técnicas, sino en la capacidad de estar realmente presente. Cuando alguien se siente visto, escuchado, comprendido, algo cambia dentro de él, algo se sordo, o uno ponía, algo gente se hacía. Relaja, algo se abre, porque todos los seres humanos tenemos una necesidad profunda, la necesidad de sentir que importamos, que nuestra existencia tiene valor para alguien, que nuestras emociones encuentran un lugar seguro donde descansar. Y cuando una persona logra transmitir eso, se vuelve inolvidable. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el ejercicio del nombre antes de dormir? Muchísimo más de lo que imaginas, porque durante esa semana de práctica no solo estás enfocando tu atención, estás transformando tu estado emocional. Estás aprendiendo a observar tus sentimientos, a escucharlos, a comprenderlos, y cuanto más comprendes tu mundo interior, más auténtica se vuelve tu presencia, porque ya no necesitas fingir,
Ya no necesitas impresionar, ya no necesitas perseguir validación. Y aquí ocurre algo extraordinario: las personas perciben esa diferencia, aunque jamás sepan explicarla, porque la autenticidad tiene una fuerza enorme, mucho mayor que cualquier máscara, mucho mayor que cualquier estrategia, mucho mayor que cualquier intento de manipulación. Y este es precisamente el punto donde muchas personas se equivocan. Intentan atraer desde la carencia, desde el miedo, desde la desesperación, desde la necesidad. Pero el problema es que la necesidad genera presión y la presión aleja. Pero espera, porque este es el punto donde la mayoría comete el mismo error, un error tan común que destruye relaciones incluso cuando existe atracción mutua, y casi nadie se da cuenta de que lo está haciendo. ¿Y cuál es ese error? Convertir a la otra persona en la única fuente de bienestar emocional, porque cuando alguien siente que debe sostener toda tu felicidad, empieza a alejarse, porque nadie quiere convertirse en la solución emocional de otra persona, nadie quiere cargar con una responsabilidad que no le corresponde. Por eso la verdadera atracción nace desde otro lugar, desde la plenitud, desde la calma, desde la coherencia, desde la capacidad de decir: te deseo, me importas, pero mi felicidad no depende exclusivamente de ti. Y cuando alguien llega a ese nivel emocional, su energía cambia completamente, su mirada cambia, su voz cambia, su manera de relacionarse cambia. Y aquí aparece algo que pocas personas entienden: la confianza. No es pensar que todo saldrá bien. La confianza es saber que estarás bien incluso si las cosas no salen como esperas. Esa diferencia. Y esa diferencia transforma relaciones, porque elimina el miedo constante, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a perder. Cuando desaparece ese miedo, aparece la libertad emocional, y la libertad emocional resulta profundamente atractiva, porque transmite estabilidad, madurez, seguridad. Piensa en alguien que siempre necesita respuestas inmediatas, que se angustia por cada mensaje, que analiza cada silencio, que interpreta cada detalle. Esa persona vive agotada. Su sistema nervioso permanece en alerta constante, y un sistema nervioso en alerta no puede disfrutar plenamente del amor, solo puede intentar protegerse. Por eso este trabajo interior es tan importante, porque el objetivo nunca fue que la otra persona piense más en ti, el objetivo siempre fue que tú recuperes tu centro, y cuando recuperas tu centro, ocurre algo curioso: empiezas a actuar diferente, empiezas a hablar diferente, empiezas a tomar decisiones diferentes. Y esas decisiones generan nuevas posibilidades, no porque exista magia, sino porque existe transformación, porque cuando cambias por dentro, tu realidad relacional también cambia. Y aquí quiero que recuerdes algo: quizá la persona cuyo nombre escribirás esta noche sí forme parte de tu futuro, quizá no. Y ambas posibilidades son válidas, porque el verdadero regalo de este proceso no es garantizar un resultado, es descubrir una verdad. La verdad de lo que sientes, la verdad de lo que deseas, la verdad de quién eres cuando dejas de esconderte. Y esa verdad tiene un poder inmenso, porque una persona que se conoce profundamente ya no necesita perseguir constantemente respuestas externas, comienza a confiar, comienza a elegir mejor, comienza a amar desde un lugar más sano. Pero todavía falta una pieza fundamental, la más importante de todas, porque aún no hemos hablado del paso A, paso completo, del momento exacto de la noche, de cómo realizar este ejercicio correctamente, de los errores que pueden arruinarlo, y de la historia de Mopia. Una mujer que descubrió algo inesperado después de 7 noches seguidas haciendo esta práctica. Y ahora lleguemos al punto donde todo se une: las emociones, los pensamientos, la neurociencia, la atención, la presencia, todo converge aquí, en ese instante silencioso que ocurre cada noche justo antes de dormir, porque la verdadera pregunta nunca fue cómo hacer que alguien piense en ti. La verdadera pregunta siempre fue otra: ¿cómo transformas tu mundo interior para convertirte en alguien capaz de crear una conexión más profunda? Y la respuesta comienza con un acto sorprendentemente simple: un papel, un nombre, una intención, nada más. Pero antes de explicarte el proceso completo, quiero contarte el final de una historia. ¿Recuerdas a Elena, aquella mujer que cada noche pensaba en la misma persona, aquella que creía que el problema era él? Cuando comenzó este ejercicio, lo hizo con escepticismo. No esperaba grandes cambios, no esperaba milagros, simplemente decidió observarse durante 7 noches. Escribió el mismo nombre durante 7 noches. Respiró profundamente antes de dormir durante 7 noches. Permitió que sus emociones aparecieran sin intentar corregirlas.
Y ocurrió algo inesperado, pero no. Fue lo que ella esperaba, no recibió un mensaje inmediato, no apareció una señal mágica. Lo que ocurrió fue mucho más profundo, y precisamente por eso terminó transformando la relación desde la raíz. La persona no la llamó inmediatamente. No apareció una declaración romántica, no sucedió ninguna escena. De película pasó algo mucho más importante por primera vez, entendió lo que realmente sentía, comprendió que detrás de su aparente deseo existía una necesidad mucho más profunda. Necesitaba sentirse elegida, necesitaba sentirse importante, necesitaba sentirse vista, y cuando descubrió eso todo cambió, porque dejó de buscar desesperadamente fuera lo que necesitaba construir dentro, y desde ese momento comenzó a relacionarse de manera diferente, más tranquila, más clara, más auténtica, y unas semanas después ocurrió algo curioso. La relación comenzó a transformarse, no porque ella hubiera manipulado nada, no porque hubiera controlado nada, sino porque ella había cambiado. Y cuando una persona cambia verdaderamente por dentro, las dinámicas alrededor también cambian siempre. Por eso, quiero que entiendas algo importante. Este ejercicio no es un hechizo. No es una técnica para controlar la voluntad de nadie, no es una fórmula secreta para obligar a alguien a amarte. Nada de eso. Es una herramienta de autoconocimiento, una práctica de claridad emocional, un espacio para escuchar aquello que tu corazón lleva tiempo intentando decirte. Ahora sí, vamos al proceso completo. Esta noche, cuando llegue el momento de dormir, busca una hoja de papel, un papel real, no el teléfono, no una nota digital, un papel que puedas tocar, que puedas doblar, que puedas guardar. Porque escribir a mano activa regiones cerebrales relacionadas con la memoria emocional y la atención consciente. Tu cerebro procesa de manera diferente aquello que escribes con tu propia mano. Toma el papel, respira lentamente y escribe el nombre completo de esa persona sin prisa, sin prisa. Automatismo. Observa cada letra, observa cada sensación que aparece después de escribir el nombre. Escribe una sola frase debajo, una frase breve, clara, honesta. No escribas lo que crees que debería ocurrir, escribe lo que realmente deseas. Quizás sea, quiero comprender lo que siento, quizá sea, quiero una conversación sincera, quizás sea, quiero cerrar este capítulo con paz, quizás sea, quiero abrir mi corazón sin miedo. No existe una frase perfecta. Solo existe la verdad, y la verdad siempre funciona mejor que cualquier estrategia. Cuando termines, dobla el papel con calma, sin ansiedad, sin expectativa, sin urgencia. Colócalo debajo de tu almohada, y entonces llega la parte más importante. Cierra los ojos. Haz 3 respiraciones profundas, lentas, conscientes. Inhala, sostén unos segundos, exhala lentamente. Hazlo 3 veces. Y en la última respiración, pregúntate algo que siento realmente cuando pienso en esta persona. No lo analices, no intentes resolverlo, solo siente, permite que la emoción aparezca. Si es alegría, déjala estar. Si es nostalgia, déjala estar. Si es amor, déjalo estar. Si es tristeza también, porque toda emoción contiene información, y ninguna emoción necesita ser reprimida para poder sanar después. De eso, duérmete, nada más. No revises mensajes, no busques señales, no entres en redes sociales, no intentes controlar el resultado, porque aquí es donde muchas personas arruinan el proceso. Plantan una semilla y luego la desentierran cada 5 minutos para comprobar si está creciendo. La transformación emocional no funciona así. Necesita tiempo, necesita repetición, necesita confianza. Por eso quiero proponerte algo. Haz este ejercicio durante 7 noches consecutivas. 7, ni 1 ni 2, 7. Porque el cerebro necesita repetición para consolidar nuevos patrones, necesita consistencia para crear nuevas conexiones. Y durante esos 7 días, observa, no persigas, no fuerces. Observa, observa. Observa cómo te sientes. Observa qué comprendes. Observa qué cambia dentro de ti. Y aquí aparece algo extraordinario. Muchas veces el verdadero resultado no es el que esperabas. A veces descubres que quieres acercarte. Otras veces descubres que necesitas soltar. A veces entiendes que existe una oportunidad real, y otras veces entiendes que estabas aferrándote a una ilusión, pero en todos los casos ganas algo invaluable: claridad. Y la claridad es una de las formas más profundas de libertad emocional, porque una mente clara deja de vivir atrapada entre dudas, porque un corazón claro deja de perseguir respuestas imposibles, porque una persona clara puede construir relaciones mucho más sanas. Y antes de terminar, quiero decirte algo que quizá necesites escuchar esta noche.
No estás aquí para convencer a nadie. De que te ame no estás aquí para demostrar constantemente tu valor. No estás aquí para mendigar atención. Estás aquí para descubrir quién eres, para aprender a escucharte, para aprender a respetar lo que sientes. Y desde ese lugar, crear vínculos más auténticos, más conscientes, más profundos, porque el amor más poderoso nunca nace de la desesperación, nace de la claridad, de la calma, de la valentía, de mirar hacia adentro así, que esta noche, cuando todo quede en silencio, cuando el mundo se apague, cuando solo existan tus pensamientos y tu respiración, toma un papel, escribe ese nombre, escribe tu verdad, colócalo bajo tu almohada y permite que la noche haga lo que mejor sabe hacer, revelarte aquello que durante el día no puedes escuchar, porque a veces una sola noche no cambia una vida, pero una sola verdad descubierta durante la noche sí puede hacerlo.